Vamos agradeciendo a Dios Padre por un día más con nosotros, por la compañía que nos brinda, por los guías elevados, por nuestros maestros y ángeles de la guarda de cada uno, por brindarnos también un nuevo día de estudio para beneficio de nuestro espíritu, quien goza, digamos, de armonía, ¿no? Con conocimiento y paz que se llena nuestros corazones. Vamos a dar gracias por quien nos guía en estas instrucciones, por su paciencia y dedicación incondicional, por aquellos compañeros que día a día de enseñanza se conectan para continuar con este camino de mucha luz y que el mensaje sea recibido en lo más profundo de nuestro ser. Que así sea. Que así sea. Bien, el título de este tema es el capítulo número 14 del libro del Evangelio según el Espiritismo, honrar a tu padre y a tu madre. Siguiente, por favor. Dentro de los ítems que vamos a tocar en este capítulo tenemos piedad filial, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, parentesco corporal y parentesco espiritual, instrucciones de los espíritus, la ingratitud de los hijos y los lazos de la familia. Siguiente, por favor. Aquí vamos a mencionar una cita bíblica en la que indica lo siguiente: sabemos los mandamientos primordiales, ¿no? Que se dan en el libro que ha sido entregado a Moisés en la primera revelación. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, no hagas mal a nadie. Y el que hoy es tema de estudio, honra a tu padre y a tu madre. Siguiente, por favor. Honra a tu madre y a tu padre, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Esa es otra cita bíblica que se muestra en este capítulo, donde de alguna forma nos indica que el honrar a padre y madre es como una conexión a algo bueno que nosotros vamos a tener, ¿no? Pero si no es aquí, lo vamos a tener allá en el reino de los cielos. Además, también tenemos que ver que es importante recordar que nos ha dado, ¿no? Padre y madre nos han dado la vida material, el cuerpo físico, y es importante que ellos nos acepten y cumplan con su tarea para que el hijo vaya por el camino correcto y también moral, que serán juzgados después de desencarnar, ¿no? Donde tendremos que rendir cuentas a nosotros y beneficiarnos por todo el bien que hicimos en nuestros padres o hacia nuestros padres, y será al contrario si hemos fallado. Siguiente, por favor. El ítem que vamos a tocar ahora es piedad filial, que dice así: así Dios quiso mostrar que en el amor a nuestros padres debemos incluir el respeto, las atenciones, la sumisión y la condescendencia que debemos de tener hacia ellos. Al honrar padre y madre estamos aplicando la ley de caridad, y para hacer eso mismo debemos de aprender o saber amar al prójimo. Pero antes de aprender a amar al prójimo, debemos de amarnos a nosotros mismos, como un primer paso, ¿no? De conciencia en este caso. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, primero sabremos amar a los demás. Si no empezamos por nosotros, no va a ser fácil amar a los demás. Todo
debe empezar en uno mismo. La palabra honrar encierra un deber más grande con respecto a los padres. Es muy fundamental esto, ¿no? Como que es más importante esa palabra, porque va dirigida hacia quienes nos han dado la vida. Y además del amor debemos de entregar todas las atenciones que ellos merecen, ya que ellos ya habrían cumplido con su aceptación, deber y cumplimiento cuando ellos se hicieron cargo de nosotros. Vamos a aclarar que hay algunos hijos que deben tener el cumplimiento, deben tener ese cumplimiento, responsabilidad de cuidarlos y sostenerlos, y no hacerlo de manera muy obligatoria, que el papá no sienta que nosotros lo estamos haciendo solamente por obligación o por interés, ¿no? El papá tiene, nosotros tenemos que demostrarle a los padres que si nos ha llegado ese momento de que nosotros nos hagamos cargo de ellos, lo estamos haciendo con todo el corazón, con todo el amor y el deber, como ellos lo hicieron con nosotros cuando nosotros éramos niños o, o recién nacidos. Ya que nosotros eh, tenemos esto claro porque algún día hemos sido bebés, fuimos acogidos, fuimos protegidos por ellos, siendo una tarea bonita y llena de amor que algunos hijos no lo reconocen, creen que ha sido la obligación del padre, ¿no? Entonces no lo reconocen como algo que nosotros tenemos que reconocer y devolver eso en gratitud. Cuando un hijo comete el error de abandonar a los padres, que actualmente, tal vez en nuestra actualidad se da, no lo vemos mucho acá no es muy visto acá en nuestro país, pero tal vez en países muy desarrollados, como en Europa, hay algunas personas simplemente los agarran y los llevan, ¿no? Sin que el papá sepa dónde están yendo, van y los llevan a un geriátrico o simplemente los abandonan en algún lugar. Entonces son cosas que ya son muy desalmadas, muy deshumanas, ¿no? Que se están empezando a vivir, pero eso por la inconsciencia de las personas actuales. Solo debemos de pensar que las leyes de Dios son perfectas y estas leyes castigan estas acciones, ¿no? Entonces, nos vamos a apoyar en eso, las leyes de Dios. Acciones que de una manera, con acciones que de alguna manera esas leyes van a ser muy severas, ¿no? Por quienes han cometido ese crimen, ya que es una gran falta el deshacerse de alguien simplemente por comodidad o porque ya no, o porque o verlo que es una carga para mí, ¿no? Entonces, es esa comodidad de haber elegido, por la comodidad de haber elegido esa decisión, entonces nosotros cometemos un crimen o una falta que va a ser sí o sí um, cuestionada y cobrada, ¿no? Cuando nosotros tengamos que rendir cuentas después de desencarnar. Honrar a los padres no solo es respetar, es también asistirles y procurarles el descanso en su vejez, porque es, digamos, el momento que ellos se sienten indefensos, incluso hasta poder caminar, o poder hablar, escuchar, y más aún si aquellos padres que no han tenido recursos propios, ¿no? Que no han llegado con recursos propios para poderse sostener o sobrevivir para una alimentación o la salud. Debemos de ofrecerles el mejor lugar en la casa, ponerles todas las comodidades de acuerdo a sus necesidades, porque simplemente estaríamos retribuyendo lo que alguna vez ellos hicieron por nosotros. También se puede decir que actualmente hay hijos que llevan a los padres a vivir a sus casas, ¿no? Les dicen, ven, papá, tienes que venir acá o mamá, pero para ponerles a cuidar a los nietos. Y es algo muy injusto, ¿no?
porque debemos nosotros entender que esa parte ya no les corresponde a ellos, porque ellos ya hicieron de alguna forma su parte en su momento, aquella vez que nosotros éramos niños, y no para nuestros niños. Más bien nosotros debemos de retribuir y ponerlos, y no ponerlos así como si ellos fueran nuestros, las personas quienes nos van a servir, ¿no? En esa necesidad de que alguien cuide a nuestros hijos. Es una labor que a ellos ya no les corresponde y muchas personas no toman eso en cuenta. Y también, ¿no? Hay algunos, por el amor al hijo, hay papá, mamá, que ya estando muy de la tercera edad, aceptan esa responsabilidad o se ofrecen, pero sin darse cuenta que que ya no están como para tener ese tipo de responsabilidad, ¿no? Simplemente porque ellos también ya están entrando en una etapa donde ya no les es fácil ni caminar, ni a veces hasta ellos mismos, ¿no? Les cuesta avanzar con sus dolores corporales o dolores físicos o impedimentos. Ellos más bien deberían de tomar esa etapa como una etapa de cuidado para ellos mismos. Hay que tomar, hay que tomar algo muy en cuenta. Todo lo que estoy haciendo hoy, todo lo que voy a hacer contra ellos, todo va a repercutir en esta vida y en futuras vidas reencarnadas, ¿no? Entonces, hay esa conexión que cuando una persona no se lleva, un hijo no se lleva bien con mamá, y no va bien la vida. Si se lleva mal con papá, tampoco, ¿no? Son proyectos que no se cumplen, digamos, también pueden ser economías que no nos van a llegar tan fácil porque nosotros no hemos sido coherentes en nuestro accionar y en nuestra forma de haber cumplido con ellos. Y eso también va a seguir repercutiendo en vidas siguientes. Si yo, vamos a poner un ejemplo, si yo maltrato al abuelo y el hijo lo ve, debemos entender lo, que eso es algo que también nos va a pasar a nosotros en algún momento, si cometemos ese grave error, ¿no? Y ese sí sería un error de el cometer, el cometer ese error. A ver. Hay, siguiendo con este ítem de piedad filial, vamos a leer un párrafo que nos muestra en los espíritus, ¿no? El libro o bueno, Kardec en el libro del Evangelio. Dice, hay pues de aquel que olvida al que debe, a quienes lo ampararon en su debilidad, que junto con la vida material le dieron la vida moral y que muchas veces se impusieron duras privaciones para garantizarle el bienestar. Ay del ingrato, porque será castigado con la ingratitud y el abandono. Será herido en sus más caros efectos, en ocasiones incluso desde la vida presente, pero con certeza en otra existencia, en la que habrá de padecer lo que haya hecho padecer a los otros. Algunos padres menosprecian sus deberes y no son para sus hijos lo que deberían ser. Con todo, a Dios le corresponde juzgarlos y no a los hijos. No corresponde a estos eh, censurarlos, porque tal vez hayan merecido que sus padres fueran de ese modo. Aquí es lo mismo, ¿no? Que les decía que nosotros todo lo que hagamos acá va a repercutir en esta o en la siguiente vida. Y que también hay esos casos donde los padres pueden no aceptar una responsabilidad, puede ser por parte de la madre, también como el padre, y no se hacen cargo.
¿no? Entonces nosotros no estamos para juzgar o odiar a esas personas que sí nos han dado la vida, pero que no se han hecho responsables y que simplemente se han ido. Eh, es Jesús, es Dios quien va a juzgarlos, ¿no? Es la espiritualidad quien va a juzgar en el momento que ellos tengan que rendir también cuentas. Y no nos corresponde porque simplemente nosotros tenemos que tener la comprensión de que ellos estaban en su grado de evolución al momento de haber cometido esa decisión, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ser por parte, de alguna parte tenemos que ver y entender ese punto. Siguiente, por favor. Uh, siguiendo, el maestro los inicia en la vida espiritual al decir, mi reino no es de este mundo, allá y no en la tierra. Recibirán las recompensas de vuestras obras. Con esas palabras, la tierra prometida material se transforma en una patria celestial. Como sabemos que este no es la casa ni el reino de Dios, esto donde estamos viviendo, sino es en otro lugar y ahí será donde nosotros seremos beneficiados por todas las obras que hagamos, ¿no? Por todo lo bueno que se va a realizar o que lo vamos a hacer. Entonces él sabe e indica que las recompensas van a ser allá en los cielos. Siguiente, por favor. Pasamos al siguiente ítem, que es quién es mi madre y quién es mis hermanos. Y en una reunión donde Jesús se encontraba con personas, siempre dando sus enseñanzas, él aprovechaba, ¿no? De dar, sigue ese tipo de, si se le presentaba la oportunidad de mencionar aquel punto. Y dice, y la gente del pueblo estaba sentada alrededor suyo, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor suyo, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces Jesús no descuida ninguna ocasión para impartir una enseñanza y aprovechó pues la que le ofrecía la llegada de su familia para establecer la diferencia que existe entre el parentesco corporal y el parentesco espiritual. Siguiente ítem, por favor. O siguiente punto. Aquí vamos a mencionar un poco más sobre lo que son los lazos corporales, que son temporales y pertenecientes a esta vida en la que nosotros estamos viviendo la actual, ¿no? Y los lazos espirituales más bien son para siempre. Ambos tienen una función diferente en su momento, ¿no? Los lazos corporales o de sangre son temporales, pasajeros de esta encarnación. Y los lazos espirituales son mucho más importantes, relevantes y perduran, ¿no? Porque eso sí se mantienen por mucho y se mantienen por más tiempo, o son permanentes. Entonces vamos a indicar que a veces las afinidades en lo que es corporal no son iguales que las espirituales. Siguiente, por favor. En este ejemplo vemos una familia muy conocida que sí tiene unos lazos de sangre que no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus, porque se está haciendo una unión que determina lo que son lazos corporales y de sangre, ¿no? Pero al mismo tiempo se hace este tipo de unión porque nosotros tenemos que atravesar, porque tal vez en este núcleo o en este grupo corporal, nosotros tenemos que atravesar algunas pruebas y algunas enseñanzas, o nosotras tenemos que darlas o recibirlas.
Entonces tenemos que ver bien desde este punto de vista que para esa es la función que debe de cumplir el lazo corporal con este grupo de personas con las que vamos a vivir en esta encarnación. Siguiente, por favor. En el siguiente ítem, que es instrucciones de los espíritus, ellos nos hablan de un punto bien importante, que es el momento cuando los hijos se van. Y menciona, la ingratitud es uno de los frutos más inmediatos del egoísmo. Siempre causa indignación a los corazones honestos. Está bien que un niño o que un hijo se vaya de la casa, deje el hogar, ¿no? Porque él también tiene que hacer su vida. Pero cuando lo hace de esa manera, tiene que hacerlo también sabiendo que siempre va a estar papá, siempre va a estar mamá ahí, quienes le han cuidado, ¿no? Por quienes ellos también, él también tiene que velar en algún momento, o por lo menos saber si están bien, si no están, si no les falta algo, siempre tenerlos al cuidado, ¿no? Ya, si no vive en la misma casa, por lo menos, ¿no? Y no dejarlo como que me voy y ya no importa más, ¿no? Eso ya sería parte del egoísmo. El egoísmo se da en aquellos hijos que realmente cortan todo lazo, porque ya no les interesa saber más de quiénes han sido sus progenitores y a la vez sus protectores, ¿no? Cuando él era niño. Entonces, es un punto de trabajo en conciencia el tema del egoísmo en esta etapa. Y, y de analizarla. Siguiente, por favor. Así como los hijos tienen la responsabilidad de ver que los papás, de estar al cuidado de los papás cuando ellos lo necesitan, nosotros como padres, en el momento que seamos padres, también tenemos que tener esa responsabilidad para con ellos. Dice, tened presente que Dios preguntará a cada padre y a cada madre, ¿qué habéis hecho del hijo que confíe en vuestros cuidados? Entonces solo depende de nosotros que ese hijo al que nosotros le hemos dado alimentación, una alimentación sana, saludable, le hemos instruido en lo que es el conocimiento, se le ha cuidado la salud y se ha estado siempre a cargo de él, ¿no? Hasta que él pueda ser independiente, libre, y se le ha encaminado ante todo por el camino moral, que es lo más importante. Entonces, si nosotros hemos tenido como padres ese cuidado con él, no vamos a dudar en que algo bueno vamos a tener de ese hijo, una compañía, un amor, un amor de hijo incondicional. Entonces son frutos que se cosechan después de haber eh, formado, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hacer una comparación de como el trabajo que hace un jardinero. Hacer como el buen jardinero, que arranca los brotes defectuosos a medida que los ve asomar en las plantas. Si dejan que se desarrollen el egoísmo y el orgullo, no esperen más tarde que se pague con la ingratitud. O esperen. Los padres que han hecho todo lo debido con el adelanto moral de sus hijos y no obtuvieron el éxito deseado, no tienen por qué culparse a sí mismos y su conciencia puede estar tranquila, porque van a estar ellos en conciencia total y en tranquilidad total que ellos lo hicieron bien. Si los hijos no fueron, no tomaron gratitud sobre lo que los padres hicieron, entonces serán también los hijos, ¿no? Quienes serán juzgados. En algunos casos puede darse también
de la forma contraria. Siguiente, por favor. En la instrucción de los espíritus también nos menciona, el espiritismo viene a facilitar ese desempeño al dar a conocer la causa de las imperfecciones del corazón humano. Desde la cuna, el niño manifiesta los instintos buenos o malos que trae de su existencia anterior y es preciso aplicarse a estudiarlos. Todos los males tienen un principio en el egoísmo y el orgullo. Y solamente serán los padres quienes van a encaminar y van a dirigir esos instintos con los que ellos ya han venido en esta encarnación, ¿no? En esta vida. Eh, es importante que los padres trabajen con los hijos para que ellos también respondan de esa forma y sean buenos padres a la vez y nosotros no tengamos que cargar con algunos errores que ellos cometan. Siguiente, por favor. Vamos a finalizar esta parte teórica y vamos a ver que el punto que hoy tocamos es de suma importancia porque nosotros estamos a la vez cumpliendo un mandamiento que se nos ha planteado dentro de lo que son los 10 mandamientos y que nosotros tenemos que analizar, tenemos que comprender qué estamos haciendo en la actualidad en nuestra familia, con nuestros padres, ¿no? Tal vez ellos sean muy mayores, tal vez algunos no tengamos ya papá, mamá, pero también estamos formando hijos que en algún momento ellos van a encaminar lo que nosotros hayamos sembrado en sus corazones. Muchas gracias a todos. Si alguien quisiera, tal vez, o tiene alguna pregunta o quisiera aportar. Podemos dar la oración de cierre. Nuestros actos, como dices, Marlene, tiene consecuencias. Los lazos familiares consanguíneos que tenemos en la familia encarnada, pero también tenemos los otros lazos que son espirituales. Y los problemas que muchas veces pasamos en nuestra familia actual, venimos arrastrando de otras encarnaciones. Tenemos bastantes ejemplos en lo que es los libros doctrinales y las obras complementarias de historias que cuentan los espíritus. Pero hay una que a mí me marcó y me hizo reflexionar mucho. El caso la conociste vos también, a Rosemary, una gran amiga. Ella, cuando ya decide formar parte del Oliván como ninfa y medium incorporadora, al final ya casi de su existencia, ella preguntaba y decía por qué sus papás actuales en esta vida lo abandonaron. ¿Por qué la familia, los hermanos eran indiferentes a lo que a ella le estaba pasando, tomando en cuenta que tenía cáncer y estaba terminal? Y no les importaba. Y en ese indagar se presenta un espíritu, que era el padre de la otra encarnación. Y le decía, hija, te he encontrado al fin. Me da mucha pena encontrarte en el estado en que estás, pero yo te voy a cuidar porque soy tu papá. Nos abandonaste, te fuiste de casa sin decirnos nada. Y te he buscado todo este tiempo y hoy te encuentro. Muchas veces cuando somos jóvenes impulsivamente salimos de casa y nos vamos y
pensando que ya eso va a quedar en el pasado. Pero el pasado se refleja en nuestro futuro. Y lo que hicimos mal lo vamos a tener que reparar en una siguiente encarnación, haciendo el bien, obviamente. Por eso es el cuidado que tenemos que tener cada uno de nosotros en cómo actuamos. No solamente dentro de casa espírita, no solamente dentro de nuestros amigos, ante todo dentro de nuestra propia familia. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a dejar? ¿Y cuál es la semilla que estamos sembrando en los corazones de aquellos que hoy son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos? Es eso mismo, por eso es que Jesús decía, si ustedes se recuerdan, lo que siembres, lo vas a cosechar. Siembra amor, siembra comprensión, siembra cariño, que es lo mismo que vas a cosechar, duplicado en la siguiente. Solo quería opinar eso. Oh, gracias. Sí, es muy importante, ¿no? A veces esos impulsos que no estamos nosotros controlando pueden llevar a que cometamos errores graves y no nos vamos a dar cuenta después por qué nos va tan mal o en otra vida porque estamos atravesando problemas de enfermedades severos que llegan a ser de alguna forma transgeneracionales, ¿no? Y espirituales a la vez. Los lazos espirituales sí tendrían que ser de, analizados de manera más importante, digamos, ¿no? Porque eso serían las consecuencias de lo que estamos atravesando y lo que estamos viviendo. Gracias. Si alguien más quiere hacer algún aporte o algún comentario. Y buenas noches. Yo Sí, Gabriel. pienso que es complejo, ¿no? Como que de repente las personas no pueden, solamente por una creencia, olvidar, digamos, muchas cosas, ¿no? Que, los daños que han hecho los papás, las actitudes que han tenido los papás. Entonces el niño, en este caso, va acumulando lo que se llama las heridas maternas, ¿no? Paternas, que inciden, ¿no?, en la vida psíquica de las personas. No todos tienen, digamos, el conocimiento, porque yo pienso que en este caso el conocimiento es lo que da la opción de cambiar las cosas, ¿no? Y una cosa, digamos, puede ser la parte terapéutica y explicar todas las relaciones sopietales de amor y las heridas y qué sé yo, que tienen teorías, ¿no?, que son científicas, que demuestran. Y otra cosa es relacionarlo con la parte espiritual, ¿verdad? Cuando uno dice, uno cosecha lo que siembra, no siempre es así, ¿no ves? Y cuando uno decide entregarse al destino, también con ese conformismo, también uno a veces se ve en contradicción. Entonces, pienso que esa parte de vincular lo que es el conocimiento, lo que es la construcción de la personalidad, lo que es la fe y la creencia también, es un punto, digamos, de un entuerto, así más o menos lo veo yo, porque yo que veo, digamos, los abuelitos en el hogar, la mayoría, la verdad, no han sido buenos papás, ¿no? Han sido malos padres, o malos hombres, o malas parejas, y están ahí, ¿no? Y otros que por motivo de enfermedad están ahí. Entonces pienso que debe haber una relación realmente, que como uno cosecha amor, cosecha indiferencia, cosecha egoísmo, pienso que tal vez eso es tan humano y es tan difícil de atender lo humano por las necesidades que uno tiene, ¿no? Porque al final ninguno eh, deja de pensar en sí y de hacer su vida desde lo económico para, para darse al otro, ¿no? Es como practican, ¿no? Que nadie deja de comer y te va a dar, digamos, 100 pesos, 10 pesos, ¿no? O sea, eso que
también es muy importante la parte económica cuando se habla, ¿no? De ejercer, digamos, el cuidado de los padres. Entonces uno no tiene conciencia de que realmente uno tiene que estar preparado para la vejez, ¿no ve? Que puede generar un dinero, por lo menos para no ser carga para los hijos, porque la vida está difícil ahora, ¿no? Creo que también hay que tomar en cuenta este aspecto de que los que todavía tenemos fuerza y somos jóvenes tenemos que pensar también que un día vamos a ser viejos y que no podemos ser carga para los hijos, ¿no? Eso es mi opinión. Creo que no es tan fácil decir, bueno, hay que ahorrar y esperar que nuestros hijos nos den, porque creo que no es así. Para mí, esa es mi opinión. Sí es bueno tomar conciencia de que en algún momento nosotros bueno, nuestros papás podrían necesitar dinero y nosotros tener ese tipo de, como hijos, prepararnos para si algún día nuestros papás necesitan alguna solvencia económica, ¿no? Porque se podría dar y no desligarnos de esa responsabilidad que tal vez también algunos podríamos tomar. Y sí, son herramientas muy importantes el hecho de la conciencia, el conocimiento de que nosotros tenemos que tener ese cuidado, ese cumplimiento en un futuro. Y esa parte terapéutica que también es parte de esa formación, ¿no? Que nos va a ayudar a entender cómo nosotros tenemos que reaccionar en el momento que ya ellos nos necesiten. Y vamos a hacer la oración. Vamos a agradecer el infinito amor que Dios tiene para nosotros y el hacernos parte de sus enseñanzas. Vamos a agradecer también a los maestros superiores y a los guías por habernos reunido y hacernos llegar conocimientos para discernir y saber cuál es el rol que estamos tomando, ¿no? Con nuestros padres y el ejemplo que les estamos impartiendo a nuestros hijos, sabiendo que ahora que todo lo que hacemos regresa con más fuerza. Vamos a pedir por aquellos padres e hijos abandonados que reciben el consuelo y guía de nuestro Señor. Y que la comprensión reine en nuestros hogares. Que así sea.